ça sera mon image de pavillon d'Espagne. Les personnels le sont. Et maintenant, les éléments de l'Espagne. España es un país al viento, en el cruce de los caminos de 3 continentes, 2 mares y un océano. Los vientos nos trajeron pueblos y culturas, y con alguno de ellos viajó nuestra gente, lengua y cultura, a medio mundo. Dejarse llevar por los vientos de España es un modo de conocer lo que fuimos, lo que hoy somos y lo que aspiramos a ser. Son muchos los caminos que abrieron las puertas de España a los vientos del mundo. Entre ellos, algunos provenientes de las culturas del norte europeo hendieron la legendaria cordillera pirenaica, separaron sus cumbres y llegaron hasta valles tan hermosos y fructíferos como el del Parque Nacional de Ordesa, a los pies del Monte Perdido. Solano, del sur, que trajo la cultura árabe y aún pervive. Es un viento tórrido que se enfría a su paso por Sierra Nevada y que en la Alhambra y en el Generalife se entremezcla con el sonido del agua y del silencio. Los fríos vientos del Atlántico, del norte, son atraídos en San Sebastián por el peine de los vientos. Y aquí se templan en contacto con la fuerza de sus gentes. Los picos de Europa, frontera abierta entre Cantabria, Asturias y León, son fortaleza natural, símbolo ancestral de la resistencia al viento invasor de otras culturas. Viento mediterráneo, del este, levante impetuoso a su paso por Tarifa.
todas las Islas Canarias, surgen otros vientos que aquí llaman alisios. Son del este y están siempre dispuestos a transportar al viajero a descubrir las rutas del océano. En alas de los alisios, otras velas, hace ahora 5 siglos, fueron impulsadas al encuentro de un mundo nuevo. Vientos del noroeste, que en Aragón llaman cierzo, en Castilla regañón y en Cataluña tramontana. Viento seco, impetuoso. Caminos de la Orden del Císter, que trajeron a España desde el norte arte, cultura y espiritualidad. El monasterio de Poblet es fortaleza altiva y silenciosa de aquel pasado. Viento de mar, de oeste. Vientos que guiaron la vuelta de los descubridores y trajeron las primeras noticias de un nuevo mundo. Vientos que aquí, en Santiago, acabaron por entrecruzarse y confundirse con los que desde el este, norte y sur arrastraban y arrastran a medio mundo hacia un camino que traza la Vía Láctea y termina en un campo de estrellas, a los pies del apóstol, con un intenso olor a incienso. Los vientos de España tienen un lugar de encuentro, la meseta. La altiva tierra de catedrales, torres, almenas y espadañas está surcada por todos los caminos que marca la rosa de los vientos. Es Castilla. Por los caminos de las llanuras, de las montañas o de la meseta, por cielos y por mares, sigue estando viva y joven la aventura de descubrir un país de contrastes, dejándose llevar por el empuje de los vientos de España. Llegamos directo a Baguera, ¿sabes? Desde la última zona de Lloveria o por ahí. Y ya una pelota allí de 40 metros.
nombre es Carmen y le voy a acompañar durante todo el recorrido, que dura 1 hora aproximadamente. Muchas gracias. Hasta luego. Vivir con vehemencia día a día. Cada mañana, al empezar las tareas cotidianas, España y los españoles necesitamos encontrarnos con otras gentes, entrar en contacto con los demás, cambiar impresiones, hablar, discutir. Es nuestra forma de ser y de celebrar la vida. Una lección de convivencia. Cada día es así un descubrimiento, el hallazgo de la diversidad y la... Detrás de sus costas se alzan sierras, montañas y volcanes y se cobijan España. Confluencia y confín de 3 continentes, es una tierra al viento del viejo mar interior y de la mar océana, al viento de todas las culturas que han recorrido sus caminos. Channel 1. Remoto, dicen. Puede decirse que siempre ha habido pobladores en esta península, tierra de paso. Una de tantas cosas. Sus culturas juntas con las preferencias del derecho y el concepto de la familia. El astrolabio, técnicas agrícolas.
Modificó la visión que el hombre tenía de muchas realidades de la conciencia de tener al fin, que seguía cercana por el oeste. Los animales domésticos. Y otras galaxias, como las de los idiomas. Y desde luego, la del idioma español. Que algo te he de enseñar. 1000 años hace que empezó a hablarse una lengua que daría origen al español así mercado. Dame de tu amor, galana. Sí. Salimos de noche, madre. Solemos ser los elegidos para dar una imagen de modernidad. Aunque seamos capaces de hablar español, como yo, nos utilizan sobre todo cuando hay que manejar cifras, datos y estadísticas. A mí no me gusta, pero las cifras reflejan también la imagen de un país. España tiene casi 40 millones de habitantes distribuidos en medio billón de kilómetros cuadrados. Hay unas 80 personas en cada uno de esos kilómetros cuadrados. Mejor, 80 españoles, porque a España vienen cada año más de 50 millones de turistas de todo el mundo. Turistas que dejan un saldo de 15 millones de dólares en nuestra balanza de pagos. Por su Producto Interior Bruto, España es la 11ª potencia mundial y la 5ª de la Comunidad Europea. De cada 100 pesetas que se generan en España, la agricultura aporta 5, la industria 28 y los servicios casi 59. En el último quinquenio, el país ha crecido anualmente un 5%, más que cualquier otro país europeo. El presupuesto anual de España está en torno a los 20 billones de pesetas y las reservas de divisas superan los 50.000 millones de dólares. Exportamos más de 6 billones de pesetas e importamos casi 9. La mayoría de las transacciones se hacen con otros países europeos. Se quitan más de 40.000 millones al año. Hay 1.200.000 alumnos universitarios. Pero por interesantes que sean las cifras, no son nunca la imagen real de un país. España tiene, ante todo, un fantástico rostro humano. Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para conseguirlo, nos hemos colocado en las mismas fronteras del conocimiento comunes a nuestros vecinos europeos. Tanga y pandereta marcan ahora también otros ritmos. Por eso, este año, como todos, tenemos mucho que celebrar con el mundo. En el que estamos construyendo entre todos los habitantes de esta aldea global
Y sobre el paisaje de siempre, hacia la modernidad.
Salió el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, con un puñado de marineros andaluces. Fue un viaje que cambió la historia del mundo. Tiene todos los... Hola, buenas noches. Bienvenidos al Parque Andalucía de los Niños. Vamos a iniciar nuestro recorrido por las 8 provincias andaluzas. Comenzamos en Córdoba y vemos en primer lugar la mezquita. A su lado el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde si se fijan pueden ver en sus jardines el monumento a Colón con los Reyes Católicos. A su lado la iglesia de San Juan Bautista en Hinojosa del Duque. Seguimos a mi izquierda y vemos ahora la ruina itálica en Santiponce, provincia de Sevilla. Oeste. Seguimos a mi izquierda y entramos ahora en Huelva. Vemos en primer lugar la casa. Ya que su equipo es a mi derecha, ¿verdad? Ya en Cádiz vemos en primer lugar en Cádiz. La tierra, el momento de las cortes. A mi derecha, la Basílica del Rocío, con una representación de la romería, el puente de las Delicias, realizando el 29. La Catedral con la Giralda y el Paseo de Colón. En el Paseo de Colón, en el llamado Muelle de la Sal, pueden ver el monumento a la tolerancia de Chillida, inaugurado hace muy poco tiempo. ¿Lo has visto? Mira, a ver. Y a su lado es fija famosa por sus torres. Aquí vemos representada la Torre de San Ana. Dejamos ya atrás la provincia de Córdoba para entrar ahora en Tierra de Olivos, Jaén. Vemos en primer lugar a mi izquierda llenado Úbeda con el ayuntamiento de la Iglesia del Salvador, la Horro, y a su plaza Ochavada de Aguilar, por sus buenos vinos. Al fondo del puente romano, también en Córdoba. Y ahora sí miramos a mi izquierda para ver en el interior de la Alhambra el Palacio de Carlos V y los... Seguimos a mi izquierda y entramos ahora en la provincia de Málaga. Vemos en primer lugar a su lado la colegiata de Santa María en Antes. Seguimos a mi derecha y nos encontramos ahora en tierras de Jerez, Cádiz. Vemos en primer lugar Piona, uno de los más grandes de Europa. El puente de Carranza que nos lleva hasta acá. Vamos a mirar ahora a mi izquierda realidad. Y a mi derecha el puerto de Málaga. Torres. Al lado de la catedral los jardines de Picasso y al fondo el faro de Málaga, llamado por los malagueños, y dejamos ya. Y detrás de este el fondo de nuevo Sierra Nevada y en lo alto el radiotelescopio, famoso por haber localizado las primeras partículas orgánicas en el universo. En la ladera de la sierra, un bonito pueblo de la isla de Almería. Vemos en primer lugar su catedral, a su lado la Alcazaba, una de las fortalezas más importantes. Si se fijan bien ahora a mi izquierda pueden ver restos. Como podrán observar hay una gran falta de vegetación, y ya en pleno desierto, el poblado de producción entre España e Italia. Está caminando sin problema, no hay nada.
No me recuerdo. Claro, claro. Está dormido, te los cerrados. Han echado la siesta. ¿Pisa? ¿Pisa cuando salga de la estación? ¿Vacas? ¿Y humo? Vuelve otra voz y marcho. Claro, ¿sabéis tú cuál es la fotografía? Like a small woman. Is this ghost? It's a ghost. The name is ídolo de Tara, diosa de la fertilidad. Is the Con los vinos en la parte superior tenemos una topografía con la longitud de la cueva, su superficie. Estas alfombras con arenas van a dar a la plaza del ayuntamiento. Este esfuerzo de conservación intenta proteger una de las creaciones más espectaculares del planeta. Tiene la imagen infrarroja, las diferentes temperaturas que tiene ahora mismo el telescopio espacial. Al terminar ese telescopio tendrá en el nivel inferior tres fenómenos diferentes a elegir y se le va a encender un marcador a las personas que están
1879 un arqueólogo cántabro, Marcelino Sánchez Antigona, pero esta sala la ve por primera vez en Orillas. Las pinturas pertenecen al Paleolítico Superior, al cola levantada, patas traseras, vientre y patas delanteras. ¿Lo ven este? Sí. Muy bien. El medio de San Martín y de ¿Es una salida? ¿De autobús? que servirá a Villa.
Sí, yo tranquila. Vale. Bueno, Gracias. Adiós. le diré al técnico que me enseñe alguna. Vale. Chaito. Hasta luego. Mira aquí clavado en el suelo. Con todo lo que te he hecho yo. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ya está. Ahí. Y bien se queda uno moviéndose. Bueno, bueno. Qué de gente. ¿Sí? ¿Esa bolsa de dónde es, señor? ¡Ah! ¡Qué guay! Qué guay. Hola. Hola. Este es mi tímido. Venga para acá. Vamos, ¿tú quién eres? Espera que te vamos a sacar. A ver, ¿quién es Jonathan? Yo vengo del pequeñín. ¿El pequeño? ¿De blanco? ¿Quién está hablando? Se vende tan rápido. Sí, me da la Tiene todos los objetivos aquí. De una televisión, de la refrigeración de la televisión. Lo recibimos en el pabellón vía satélite a través de antenas parabólicas que están colocadas arriba. Y se reciben que van a ver en todo este túnel, todas las imágenes que se graben en esto tienen que pasar por aquí. Desde aquí se envían esas señales para que sea posible verlo a través de nuestra televisión. Se envían
moderno que existe de televisión de alta definición. Es el más moderno que existe ahora mismo en Europa, tiene 400 metros cuadrados y esas cámaras que pueden ver abajo son cámaras de alta definición. Son las Exhibition of the Bill of Rights. Hola. Es que ahí es condiciones que pero en condiciones universales no puede haber una. Está usted utilizando, ¿no? Reino Unido, Francia, el pabellón de España, Alemania, Palenque, Marruecos, Japón, el cine Omnimax.
Venga, otra. Mira, lo que has vist arriba lo veuràs aquí. No, cap al bany, mira. Si mires aquí, mires aquí lo ves tot negre, no sé què. Aquí el podria.
Within the next 2 years, las mujeres solían trabajar como criadas, los hombres como peones. Logró ser el más grande del mundo. Cada vez que tienes un... Sí, mejor que la propiedad de perfil.
such a very example. Botón número 1 español, 2 inglés. Va bene tutto. ¿Hacemos una foto? Qué bonita, mira ahí la pareja. Es otro de los famosos símbolos que podremos ver en nuestro monumento. Construida por el ingeniero Gustavo Icebásalos. La gamba, que nadie se le escapa la gamba, ¿eh?
España.